Hola, espero este video les encuentre bien. Hoy hablaremos de diarrea aguda, aunque el abordaje irá más allá de eso, abordando las etiologías, el tratamiento y las terapias de rehidratación. La bibliografía que se revisó para esta presentación fue principalmente la Guía de Práctica Clínica, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diarrea Aguda en pacientes de 2 meses a 5 años en el primer y segundo nivel de atención, actualización 2024. Por lo cual, a pesar de que gran parte del manejo es muy parecido en adultos, en este caso el enfoque será principalmente dirigido a pediátricos. Como introducción, pues tenemos que la diarrea se define como el aumento súbito de emisión de heces, que la guía lo estipula como mayor de 3 en 24 horas y disminución de la consistencia de estas. Pueden ir de semilíquidas a líquidas, y que pueden o no estar acompañadas de vómito. Aunque ya veremos que este detalle de que sean 3 en 24 horas puede variar un poco, también tomando en cuenta el hábito intestinal de cada persona. Si lo normal para una persona es evacuar una vez en un día y de pronto comienza a evacuar 2 veces con una consistencia menor, a pesar de que no se cumpla con ese criterio de que sean 3 en un día, aún así puede llegar a considerarse diarrea, siempre y cuando salga de lo que es normal para cada persona. Lo primero que comienza a comentar esta guía es que generalmente el cuadro se autolimita entre 3 y 7 días, máximo 14. A partir de los 14 días ya entra en otra clasificación, eso lo veremos en algunos momentos. Importante mencionar que en los niños alimentados con leche materna exclusiva, la disminución en la consistencia de las evacuaciones y la presencia de vómito son indicadores certeros de la presencia de esta patología. No solo tomar en cuenta el número de evacuaciones, ya que la lactancia materna en muchas ocasiones favorece una disminución en la consistencia de las evacuaciones y no precisamente porque se hable de un proceso patológico. Sin embargo, si además de evacuar con esas características presenta fiebre y o vómito, ya se puede definir como una infección gastrointestinal. Desde el punto de vista fisiopatológico, la diarrea es la eliminación abundante de heces que contienen principalmente agua, y esta se ve determinada por la asociación de varios mecanismos, como puede ser la inhibición en la absorción por los enterocitos, la hipersecreción digestiva y la exudación debida a una reacción inflamatoria. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades diarreicas se clasifican clínicamente en 3 tipos, que es la diarrea acuosa, la diarrea disentérica y la diarrea persistente. En cuanto a la diarrea acuosa, tenemos que es el cuadro clínico más frecuente en la infancia y se caracteriza por la presencia de evacuaciones líquidas abundantes. Pueden acompañarse de otros síntomas como vómito, fiebre, dolor abdominal y náuseas. Y el cuadro clínico, pues, normalmente es breve, va de 1 a 3 días, aunque puede durar hasta 2 semanas. Este cuadro se produce cuando un patógeno daña las vellosidades del intestino delgado proximal, lo que disminuye la absorción de líquidos y electrolitos, produciendo hipersecreción en el lumen y evacuaciones acuosas. Esta pérdida de líquidos y electrolitos puede condicionar un cuadro grave de deshidratación, por lo que el tratamiento de rehidratación es un pilar fundamental en el manejo de cualquier diarrea, no solo de esta. Y bueno, los microorganismos más frecuentes implicados son el Vibrio cholerae, E. coli enterotoxigénica y los virus, principalmente rotavirus y norovirus. En cuanto a la diarrea disentérica, esta se define como la presencia de sangre macroscópica y moco en las heces. La duración promedio suele ser de 5 días, aunque puede extenderse a más de 14. Clínicamente, el cuadro suele acompañarse de fiebre, tenesmo y dolor abdominal. El vómito no es un síntoma frecuente y las evacuaciones por lo general son de escaso volumen, semilíquidas o líquidas. Desde el punto de vista fisiopatológico, el daño se origina a nivel del colon por una invasión e inflamación de los enterocitos. En este caso, los agentes más frecuentes en nuestro medio son Shigella y entamoeba histolítica. En niños mayores se encuentran Campylobacter jejuni y E. coli enteroinvasiva. En cuanto a la diarrea persistente, tenemos que es aquella que se presenta por más de 2 semanas.
Es lo que les comentaba, cualquier diarrea que rebase este límite de tiempo ya se considera persistente. Para temas de definición, pues entonces duración de más de 2 semanas, pero menos de 4. Su etiología puede ser infecciosa o no infecciosa. Las causas infecciosas más frecuentes incluyen parásitos como Cryptosporidium, Yerdia lamblia y Microsporidium. Entre las causas infecciosas, las más frecuentes son las parasitosis. Las bacterias incluyen Aeromona, Campylobacter, Clostriloides difficile, Salmonella, Shigella y E. coli. En cuanto a los virus, los más frecuentes son rotavirus, calicivirus humano, astrovirus, adenovirus y los coronavirus. Las causas no infecciosas son múltiples, entre las que destacan las inmunodeficiencias, el uso prolongado de antimicrobianos, intolerancia alimentaria y enfermedades pancreáticas. El uso de antibióticos, por ejemplo, es importante tener presente que favorece la presencia de diarrea persistente, ya que altera la microbiota intestinal. Hay una alteración en las disacaridasas que recubren las microvellosidades intestinales, por lo tanto no hay absorción y se traduce clínicamente en evacuaciones líquidas. Esto es muy común también verlo en infecciones por rotavirus. Por lo mismo, es importante saber que en muchas ocasiones la diarrea que persiste ya no tiene tanto que ver con el agente infeccioso, sino con el daño que deja a nivel de las microvellosidades. Esto sucede con estos niños que, por ejemplo, llega el familiar y refiere que ya no tiene ningún otro malestar, pero sigue con evacuaciones frecuentes o con evacuaciones líquidas. Eso se debe a ese daño y a la pérdida de disacaridasas. Puede ser más bien una intolerancia a la lactosa secundaria a la infección. Si encima damos antibióticos, en un intento de mejorarlo, pues lejos de eso vamos a provocar más daño. En México, la principal etiología de la diarrea aguda infantil es viral, aunque existen también los agentes bacterianos que pueden predominar en determinadas épocas del año, por ejemplo a finales de primavera e inicios del verano. Pero generalmente la etiología más frecuente va a ser viral. En esta diapositiva les coloqué los primeros agentes causales de diarrea. En cuanto a los virus, pues tenemos que el más frecuente, como ya lo mencionamos, sería rotavirus, después le siguen los norovirus y posterior a ellos están astrovirus, adenovirus y calicivirus humano. Y en cuanto a las bacterias, tenemos a Salmonella, Campylobacter, Shigella, Aeromona y Yersinia. Siempre tener presente que los rotavirus constituyen el primer agente etiológico de diarrea grave en la infancia. Esta tabla contiene los agentes etiológicos más frecuentes, no solo en niños, que es lo que nos muestra la guía, sino que aquí ya podemos observar las etiologías en los diferentes grupos de edad. Aquí la dejo por si la quieren revisar. Contiene de igual forma las etiologías virales, bacterianas y de parasitosis. Aquí se puede observar en esta parte cuál de ellos predomina en qué grupo de edad. El principal mecanismo de transmisión es el fecal oral y los patógenos suelen encontrarse, por ejemplo, en agua o alimentos contaminados con materia fecal o mediante la contaminación directa de las manos u objetos utilizados durante la preparación de alimentos. Se estima que hasta el 88% de los casos de diarrea aguda están relacionados con el saneamiento deficiente y a un suministro insuficiente de agua potable. Por ello, la marginación social, como desnutrición o condiciones de vivienda, falta de alimentación al seno materno y la limitación en la higiene personal y del hogar, también se consideran factores importantes de riesgo que son demasiado relevantes. Derivado de esto, se han determinado diversos determinantes sociales que también influyen en la incidencia de la diarrea, como son el nivel de escolaridad de la madre, el embarazo adolescente, que el paciente haya presentado bajo peso al nacer o que sea menor de 3 meses, la higiene personal, alimentaria y doméstica deficientes, término de la lactancia materna antes de los 6 meses de la vida, desnutrición infantil, falta de acceso al agua potable o suministro insuficiente, deficiencias en el saneamiento básico, así como la marginación social y condiciones de vivienda deficiente. Y bueno, esto que va muy ligado con el nivel de escolaridad, que la madre o el cuidador del niño en este caso tenga un bajo nivel sociocultural.
En cuanto a epidemiología, tenemos que, por ejemplo, en 2021 hubo 2 millones de muertes por diarrea, de las cuales el 40% fueron menores de 5 años, y ha sido esta la segunda causa de muerte en menores de 5 años. En México, en el periodo de 2013 a 2018, se registraron 21.796 muertes por diarrea, del cual el 19.8% fueron de igual forma menores de 5 años. Y también menciona que los menores de 5 años normalmente suelen tener episodios diarreicos de 1 a 3 veces por año. Y bueno, la principal complicación pues es la deshidratación. Por ello es importante tomar en cuenta este tipo de charlas, porque de estos 2 millones de muertes, pues realmente sería muy ambicioso, pero podría bajarse a ninguna muerte, ¿no? Nadie tendría por qué morir por deshidratación cuando ya se tienen tantas especificaciones de lo que se debe hacer en estos casos. Esta tabla vale mucho la pena revisarla detenidamente, ya que agrupa gran parte de la información más importante. En la parte superior izquierda menciona lo que ya hemos estado mencionando, el ambiente que favorece la aparición de la diarrea, los agentes, etc. Pero observen que esta parte de aquí esquematiza el periodo patogénico, a forma como de escalera, es decir, que va progresando. Lo primero que tenemos es el periodo de latencia, el cual tiene una duración aproximada de 1 a 3 días. Ya sabemos que con periodo de latencia nos referimos al tiempo que transcurre entre la exposición a un agente patógeno y la aparición de los síntomas de una enfermedad. Es cuando el agente ya está en nuestro cuerpo sin que ocasione alguna alteración evidente. Posterior a esto hay una serie de cambios tisulares, que consiste en daño en las vellosidades intestinales, disminución de absorción de líquidos y electrolitos, así como una hipersecreción luminal. Es lo que ya más o menos veníamos comentando, que forma gran parte de la fisiopatología de la diarrea. Cuando esto sucede, observen que supera lo que llamamos horizonte clínico y da paso a los signos y síntomas, es decir, abre paso de lo que no nos producía un daño evidente a lo que ya podemos ver y nos deja saber que algo no anda bien, que en este caso son evacuaciones líquidas y abundantes, además de que puede haber vómito, fiebre y dolor abdominal. En caso de que esto no se atienda correctamente, esto pasará a un siguiente nivel, en el que provoca un defecto o daño. Y esto nos deja propenso a lo que no queremos que suceda, que son las complicaciones, principalmente la deshidratación, los desequilibrios hidroelectrolíticos y las alteraciones neurológicas. Pero no queda ahí, sino que todo ese daño al que se ha enfrentado el organismo puede condicionar a un estado crónico de diarrea, que igualmente puede seguirnos causando daño y complicaciones hasta que, si no hay una intervención adecuada, progresa a la muerte. Una vez dicho esto, debe quedar claro que la diarrea no es algo que deba subestimarse. Siempre debemos estar preparados y saber actuar lo mejor posible en estos casos. Ante esto, podemos encontrar en la parte inferior una serie de actividades de promoción en materia de prevención, que es muy importante tenerlas presentes como personal de salud y población en general. En prevención primaria, lo primero que encontramos es la promoción de la lactancia materna, ya que la inmunidad que confiere es fundamental durante los primeros 2 años de vida. Es considerada la primera vacuna que recibe el niño y funciona como tratamiento y método preventivo de diarrea aguda, ya que durante los primeros 6 meses de vida reduce la morbilidad hasta 80% y la mortalidad hasta 66% a nivel mundial. También tenemos el lavado de manos. Esta es la estrategia más efectiva de promoción para la salud utilizada para evitar diarrea aguda, ya que va directamente contra el primer mecanismo de transmisión que vimos unas diapositivas atrás, el fecal oral. Aquí hay que hacer énfasis en que lo más recomendable es que el lavado sea con agua y jabón, ya que aunque la desinfección de las manos usando alcohol en gel se considera casi igualmente efectiva, no es recomendable sustituirla. Entonces, en la medida de lo posible, que sea lavado con agua y jabón, con una correcta técnica, que también se subirá un video sobre esto.
Finalmente, el manejo correcto de alimentos, que consiste en una cocción a la temperatura adecuada, ya que la cocción correcta de los alimentos es una forma eficiente de eliminar los agentes que provocan la diarrea aguda. También es importante, como ya lo comentamos, realizar el lavado de manos y el uso de equipo especializado para la protección y preparación de alimentos, así como el aislamiento del manejador de alimentos cuando esté presente alguna enfermedad gastrointestinal y o respiratoria. En cuanto a la protección específica, tenemos la vacunación contra el rotavirus. Aquí me parece importante mencionar que la protección que confieren las vacunas del rotavirus no ha llegado a ser del 100%, por lo que existe la posibilidad de infección aún con el esquema de vacunación completo. El beneficio de dicha vacuna tiene más que ver con la disminución en la incidencia de las complicaciones y hospitalizaciones por rotavirus. Entonces, si algún día recibimos a un niño con un cuadro clínico sugerente de rotavirus, no por el hecho de que nos digan que tiene el esquema completo, vamos a ser tan ingenuos para pensar que ya no puede tratarse de rotavirus, porque ya sabemos que aun cuando estás vacunado puedes infectarte, sin embargo, disminuye la probabilidad de que te compliques y de que tengas que ser hospitalizado. En prevención secundaria tenemos el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, así como la limitación del daño mediante la referencia oportuna, el uso adecuado de antibióticos, todo esto ya lo veremos más a detalle. Al igual que el apartado de prevención terciaria, que se enfoca en la rehabilitación y el manejo de las secuelas. Hacer diagnóstico de diarrea es muy fácil. De hecho, las personas acuden en busca de atención médica porque ya saben que tienen diarrea, tomando en cuenta el hábito digestivo, etc. A lo que le tenemos que poner atención es a las complicaciones, sobre todo a la deshidratación. Dado que la diarrea aguda es multifactorial, requiere un adecuado interrogatorio y exploración física para clasificar la gravedad de la deshidratación en caso de que la haya, la cual depende del número de signos y síntomas, como algunos de los que se proponen, que son irritabilidad o letargia, uresis disminuida, piel pálida o moteada, extremidades frías, que esto ya tenemos que poner atención porque probablemente sea un dato de choque, así como más de 5 evacuaciones diarreicas o 2 o más vómitos en las últimas 24 horas, así como la intolerancia a la ingesta de líquidos y al seno materno. Actualmente se utilizan 3 escalas para diagnosticar el estado de deshidratación en pacientes pediátricos, que son la escala clínica de deshidratación, la escala de deshidratación de Gorelick y la escala de deshidratación de la OMS, donde el grado de deshidratación se establece en función de los signos y síntomas que reflejan la cantidad de líquido perdido. Tomándose en cuenta esas 3 escalas, lo que se ha obtenido es que los mejores parámetros para estimar el grado de deshidratación son la turgencia de piel disminuida, ojos hundidos, mala apariencia general, llenado capilar retardado, mucosas secas, polimnea y taquicardia. La confiabilidad de estos signos debe tomarse con reserva en pacientes desnutridos, por lo que se concluye que debe considerarse la pérdida de peso. De hecho, la pérdida de peso corporal es el estándar de oro para diagnosticar la deshidratación siempre y cuando se conozca el peso previo al cuadro de diarrea, cosa que ya en la práctica es muy raro que suceda, porque no lo había empezado hace tiempo o porque si lo hicieron ya con el estrés de ver al niño enfermo, pues no es un dato que tengan presente en esos momentos. Por ello es que se evalúan otros parámetros y se diseñan escalas de evaluación. También veremos algunas de ellas en próximas diapositivas. Aquí tenemos algunas de las recomendaciones que hace la guía acerca de los auxiliares diagnósticos. La primera nos dice que no se deben solicitar estudios del laboratorio en pacientes con diarrea aguda sin comorbilidades ni criterios de riesgo, ya que como sabemos de sobra, pues normalmente suelen ser cuadros autolimitados y pues no es necesario que en todos los pacientes estemos solicitando estudios de laboratorio. Vale más la pena concentrarnos en tener una adecuada hidratación y ver que no se nos vaya a complicar por alguna otra condición. Tampoco se recomienda la solicitud rutinaria de examen directo de materia fecal en niños con diarrea aguda, esto por el mismo motivo, porque normalmente se va a autolimitar.
En quienes sí nos interesaría saber de qué microorganismos se está tratando. La guía menciona a pacientes inmunocomprometidos, neonatos, cuadros disentéricos y ante la sospecha de bacteriemia o infección diseminada. En este caso sí sería importante realizar el aislamiento bacteriano del microorganismo y además la sensibilidad antibiótica para adecuar el tratamiento. Se recomienda también examen en fresco en pacientes con diarrea aguda en los que exista sospecha de Giardia lamblia, entamoeba histolítica, en zona endémica de las mismas, o por sospecha de Cryptosporidium en pacientes con VIH. Esto es un poquito de lo que ya mencionábamos. Se debe realizar la investigación microbiológica en evacuaciones con sangre, moco y opus, que ya vimos que es en la diarrea disentérica. Diarreas que persistan más allá de 7 días, pacientes con inmunosupresión, desnutrición moderada o grave y lactantes menores a 3 meses, ya que son nuestros principales grupos de riesgo. Y también en enfermedades crónicas concomitantes, antecedentes recientes de viaje al extranjero, sobre todo por este tema de las zonas endémicas, y en presencia de un brote epidemiológico de diarrea, ya que en este caso sería importante averiguar qué agente la está ocasionando para su correcto control. Y bueno, se debe priorizar la corrección de la hidratación, como ya les comentaba, y las alteraciones electrolíticas, por ser más importante que estar identificando el agente causal, salvo las excepciones que ya comentamos. Esto es un poquito de lo que ya comentaba. Se trata de en quienes sí nos interesa hacer los exámenes de laboratorio, sobre todo referente a electrolitos séricos, es en deshidratación grave, deshidratación moderada con sospecha de hipernatremia. Esto lo podemos identificar mediante algunas observaciones como son que el paciente esté irritable o que exista hiperreflexia, así como convulsiones, somnolencia o coma. También nos importa saberlo en personas con deshidratación moderada o con diagnósticos poco claros, así como con deshidratación que requiera soluciones intravenosas o en caso de anuria. Existen algunos factores de riesgo para deshidratación. En este caso, la guía menciona estos 6, que incluyen menores de 1 año, bajo peso, más de 5 evacuaciones o más de 2 vómitos en 24 horas, no ofrecer líquidos suplementarios, suspender la lactancia materna o que definitivamente no la esté recibiendo y casos de desnutrición. Esta tabla también es muy interesante. En ella podemos encontrar los riesgos de complicaciones en niños menores de 5 años con diarrea aguda. Por ejemplo, en esta primera parte tenemos los factores que aumentan el riesgo de muerte por diarrea. Entre ellos tenemos a los menores de 3 años, a niños con edema de miembros inferiores, el sexo femenino por alguna razón se ha identificado también que es un factor de mayor riesgo, la diarrea invasora o persistente, desnutrición moderada, procesos infecciosos mayores asociados, como podría ser neumonía, sepsis o infecciones neurológicas, así como antecedentes de hospitalizaciones previas por diarrea aguda y deshidratación moderada a grave. Los factores que aumentan el riesgo de hospitalización por diarrea pues son estos de aquí, que son el suspender la lactancia materna durante la enfermedad, lactancia materna exclusiva menor de 3 meses, que sea menor de 1 año, principalmente menor de 6 meses, antecedentes de bajo peso al nacer, 10 o más evacuaciones diarreicas en las últimas 24 horas, 5 o más vómitos en las últimas 4 horas, desnutrición moderada, hacinamiento en el hogar del niño, falta rutinaria de higiene de manos del niño y sus cuidadores, así como la infección por rotavirus. Finalmente, los factores que aumentan el riesgo de desarrollar diarrea persistente, tenemos la ausencia de la lactancia materna exclusiva, desnutrición grave, uso de antibióticos durante el episodio de diarrea aguda, presencia de cualquier tipo de inmunodeficiencia, tener más de 10 evacuaciones al día y la deshidratación recurrente. Esto de aquí es importante considerarlo también. Varios estudios han sugerido que el uso de medicamentos supresores del ácido, en este caso los inhibidores de la bomba de protones,
pueden aumentar el riesgo de desarrollar gastroenteritis al reducir el ambiente ácido que sirve como defensa inicial contra infecciones gastrointestinales. También se ha determinado que el efecto es proporcional a la dosis, es decir, una mayor dosis de terapia con inhibidores de la bomba de protones se asocia con un mayor riesgo de infección. Por ello hay que evitar la prescripción indiscriminada de este tipo de medicamentos, ya que al alterar las condiciones fisiológicas del tracto digestivo podemos condicionar o predisponer al surgimiento de algunos otros problemas. Para mortalidad ya vimos algunos factores de riesgo en la diapositiva antepasada, que son estos que tenemos aquí. Sin embargo, me pareció importante adicionar 6 más que faltaban, que son estos. Consisten prácticamente en saneamiento básico deficiente, prematurez, madre analfabeta o menor de 17 años, poco o nulo control prenatal, demora en la búsqueda de atención y personal de salud no capacitado. Ojo con este último, porque ciertamente muchos de los factores son circunstancias en las que no estamos directamente involucrados o que de primer momento no podemos modificar, pero es muy lamentable que existan casos de complicaciones o incluso de funciones porque el personal de salud no actuó de manera adecuada. Por ello es importante estar informados, actualizados y saber hasta qué punto puedo yo apoyar a ese paciente. Reconocer cuándo está fuera de mi alcance, siempre y cuando nos encarguemos también de hacer una referencia oportuna. Como ya mencionamos, existen también factores protectores. Entre ellos tenemos el lavado de manos, la sanidad e higiene, lactancia materna exclusiva por 6 meses, eliminación apropiada de excretas y vacunación completa, así como medidas que nos ayudan a prevenir la deshidratación. Una vez más encontramos a la lactancia materna, la terapia de rehidratación oral, ingesta de líquidos y desalentar el consumo de jugos y bebidas carbonatadas. Bien importante esta última, ya que es muy común que ven al niño enfermo y quieren hidratarlo con jugos o refrescos. La diarrea per se nos está hablando de que hay alteraciones osmóticas, y al agregar este tipo de líquidos con alto contenido en azúcar, incrementan la osmolaridad, y esto va a terminar por empeorar la diarrea. Existe esto que se conoce como el ABC de la diarrea o el ABC del manejo en el hogar. Me pareció importante presentárselos ya que en algunos apartados de la guía se menciona. Este consiste en 3 reglas básicas que se deben poner en práctica desde el momento en el que inicie la diarrea. Hace referencia a la alimentación habitual, bebidas abundantes y consulta oportuna. Básicamente hablan de todo el abordaje que estamos mencionando y del que seguiremos hablando. Pero bueno, aquí les dejo la diapositiva por si quieren revisarla más a detalle. La deshidratación, dependiendo de la severidad y el comportamiento de distintos signos y síntomas, se puede clasificar en grados. En este caso tenemos sin datos clínicos de deshidratación, clínicamente deshidratado y clínicamente en choque. Esto se basa en gran parte en lo que nosotros vamos a poder observar del paciente. Por ejemplo, un niño sin datos clínicos de deshidratación, pues va a lucir bien, va a estar alerta, va a responder a estímulos, la cantidad de orina va a ser normal, coloración de la piel normal, extremidades calientes, ojos no hundidos, mucosas húmedas, frecuencia cardíaca normal, patrón respiratorio normal, pulsos periféricos normales, llenado capilar normal, es decir, de 1 a 2 segundos, turgencia de la piel normal y presión sanguínea normal. Y escalando un poquito en el grado de deshidratación, por ejemplo, un niño clínicamente deshidratado, pues no va a lucir totalmente bien, va a lucir con cierto deterioro. Además, la respuesta a estímulos va a estar alterada. Podemos encontrarlo irritable o letárgico. La disminución en la cantidad de orina. El color de la piel puede llegar a ser normal o empezar a tender un poco más hacia la palidez. Las extremidades pueden aún encontrarse calientes, los ojos ya comienzan a verse un tanto hundidos, las mucosas secas, está taquicárdico, taquipneico, los pulsos periféricos pueden estar normales o comenzar ya a notarse un poco débiles. El llenado capilar aún puede ser normal
y la turgencia de la piel ya comienza a disminuir. Aquí ya podemos encontrar alguno de los signos, como es el signo del lienzo húmedo, que es este, aunque suele ser más característico del choque, pero también puede encontrarse. Y este se da claramente por la disminución en la turgencia de la piel. Y es que nosotros, al hacer esta especie de pellizco en la piel, por ejemplo, si lo hacemos en nosotros mismos, esperando que estemos bien hidratados, la piel regresa rápidamente a su forma normal. Sin embargo, en estos niños no. Se les da esta especie de pellizquito y la piel tarda mucho en regresar a su forma normal. Finalmente, los niños en estado de choque, para empezar, tienen un mal aspecto general. Hay una disminución del nivel de conciencia. Aquí la principal diferencia es que ya podemos encontrarlo somnoliento o comatoso, que hay ausencia de orina o cantidades pequeñas de orina pero muy oscura, piel pálida o marmóreo, extremidades frías, ojos hundidos, mucosas muy secas, taquicárdico, taquipneico, los pulsos periféricos ausentes o filiformes y el llenado capilar ya excede los 3 segundos, así como la turgencia de la piel que ya está muy disminuida, como lo comentábamos en este ejemplo, y la hipotensión prácticamente nos habla de ese choque descompensado. Como ya vimos, existen muchos signos y síntomas que pueden marcar la diferencia entre una deshidratación con choque que de una sin choque. Aquí les dejo las que podrían ser más útiles para determinarlo. Un paciente deshidratado se encuentra decaído o con apariencia deteriorada, irritable o letárgico, ojos hundidos, todos los signos que ya estuvimos viendo, pero también, como ya les comentaba, debemos poner mucha atención en el estado de conciencia y la presión arterial, que son puntos clave para hablar de choque. El paciente chocado, pues ya dijimos que estará soporoso o comatoso, la piel se verá pálida, las extremidades estarán frías, los pulsos periféricos serán muy débiles o incluso podrían estar ausentes, el llenado capilar prolongado y la hipotensión, que nos hablan de una hipoperfusión, que es prácticamente lo que determina el estado de choque. Esta es una de las escalas que mencionábamos. Después de algunos estudios, se determinó que es una herramienta confiable para determinar el grado de deshidratación en niños con diarrea y con buen estado de nutrición, ya que ha demostrado ser útil en países de altos y bajos ingresos para diagnosticar deshidratación de moderada a grave. Pero no olvidemos ese detalle de la buena nutrición, ya que de ahí nacen sus limitaciones. Como pueden observar, esta se basa en la apariencia general, ojos, mucosas, lágrimas y peso corporal. Dependiendo de las características de estos, se les va asignando una puntuación. Se suman y si la puntuación final es de 0, se determina sin deshidratación. Si esta va de 1 a 4, corresponde a una deshidratación leve y de 5 a 8 a una deshidratación moderada a grave. ¿Cuál es el detalle con esta escala? Si bien la evidencia demuestra que ninguna de las 3 escalas mencionadas es predictor para todos los tipos de deshidratación, la escala clínica de deshidratación es la más confiable en países de ingresos económicos altos. Por ende, ante las características económicas de México y de su población, esta escala no es aplicable en todos los entornos, por lo que se recomienda utilizar el método DACA para evaluar y clasificar los grados de deshidratación y con base en ella elegir el plan de hidratación a utilizar para corregirla. Además es de fácil comprensión y puede aplicarse en todos los entornos del país. Eso soluciona el problema o la limitación de la anterior escala que vimos. Esto es importante recordarlo. En los pacientes sin deshidratación se opta por el plan A, que a grandes rasgos corresponde a lo que les explicaba del ABC de la diarrea, y el manejo puede ser en casa. En pacientes con deshidratación se recurre al plan B, que consiste en la terapia de hidratación oral, y en pacientes en estado de choque se recurre al plan C, que ya consiste en una terapia intravenosa. De igual forma veremos cada uno de ellos un poco más a detalle. El plan A consiste en solución de rehidratación oral, hipotónica y o de baja osmolaridad a libre demanda,
Se recomienda, como ya lo mencionamos en múltiples ocasiones, continuar con la lactancia materna. En menores de 1 año se dan 75 mililitros o media taza de solución de rehidratación oral después de cada evacuación o vómito. Y en mayores se les da la taza completa o lo equivalente a 150 mililitros. Se mantiene en observación por 2 horas. En caso de tolerancia, se envía a casa con información a los tutores de datos de alarma. Pero debemos considerar que la observación aumentará a 4 horas en caso de que el paciente presente algunas de las siguientes características, como son 3 o más vómitos por hora o más de 5 vómitos en 4 horas, 10 evacuaciones en 24 horas o más de 4 evacuaciones en 4 horas. Si se trata de un paciente que estuvo en plan de hidratación B o C, si vive en zonas de difícil acceso geográfico, muy importante tomarlo en cuenta, o si existe sospecha de cólera en la zona. Si después de las 4 horas tolera la solución de rehidratación oral y no se deshidrata, puede darse de alta. De lo contrario, pasa a plan B. En caso de darse de alta, se envía a casa con las siguientes indicaciones: administrar líquidos apropiados después de cada evacuación, ingerir una cantidad de líquido equivalente a la cantidad de líquido perdido en las evacuaciones para reponer agua y sales que se están perdiendo y evitar de esa forma la deshidratación. También se recomienda administrar líquidos preparados caseros, como aquellos elaborados a base de cereales cocidos, tales como arroz, maíz, avena, cebada, etc. Lo que ya les comentaba, no se debe dar bebidas gaseosas, jugos procesados industrialmente o bebidas energizantes, dado que el alto contenido de azúcares incrementa la osmolaridad, pudiendo empeorar el flujo de diarrea. El plan B consiste en una terapia de rehidratación oral, en este caso de 50 a 100 mililitros por kilogramo de solución de rehidratación oral de osmolaridad reducida. Cuando no se conoce el peso del paciente, la solución de rehidratación oral se debe administrar de la siguiente manera durante 4 horas. Menores de 4 meses o menores de 5 kilogramos se deben dar de 200 a 400 mililitros. De 4 a 11 meses o de 5 kilogramos a 7.9 kilogramos se da de 400 mililitros a 600 mililitros. De 12 a 23 meses o de 8 a 10.9 kilogramos, 600 mililitros a 800. De 2 a 4 años o de 11 a 15.6 kilogramos se da de 800 mililitros a 1200 mililitros. Y finalmente, de 5 a 12 años o de 16 a 29.9 kilogramos se da de 1200 a 2200 mililitros. En los lactantes menores de 6 meses que no son amamantados, se utiliza la solución de rehidratación oral de osmolaridad reducida, que contiene 75 milimoles por litro de sodio. Se continúan los líquidos a libre demanda, y si el paciente desea más solución de rehidratación oral de la indicada, se puede ofrecer más con toda libertad. Y en los casos que aplique, alentar a la madre a que lo siga amamantando. Es muy importante hacer hincapié en ese detalle. Durante la fase inicial del tratamiento, cuando todavía están deshidratados, los pacientes pueden beber hasta 20 mililitros por kilogramo por hora si es necesario. Se continúan los líquidos a libre demanda. En caso de vómitos puede utilizarse la sonda nasogástrica. En esta se administran de 50 a 100 mililitros por kilogramo en 4 horas por goteo, y se administra solución de rehidratación oral manteniendo al paciente en posición sentado. Muy importante, si el paciente vomita, esperamos 10 minutos y después continuamos administrando el suero lentamente, por ejemplo, una cucharadita cada 2 a 3 minutos. Y en caso de que se presenten signos de sobrehidratación, como puede ser el edema palpebral, suspendemos la administración de soluciones y ofrecemos leche materna, agua y los alimentos acordes a la edad. Posterior a 4 horas de rehidratación, tenemos que reevaluar al paciente. Si los signos de deshidratación desaparecen, podemos regresar al plan A. Al mismo tiempo, comenzamos a ofrecer alimentos, leche materna y otros líquidos de manera fraccionada, y seguimos examinando al paciente con frecuencia para estar al tanto de que no vuelva a deshidratarse. Si continúa con signos de deshidratación, reevaluamos al paciente y continuamos con el plan B por 2 horas más.
Posterior a esas 2 horas lo reevaluamos y en caso de que aparezcan signos de deshidratación grave o fracaso en el tratamiento, pasamos al plan C y realizamos referencia al siguiente nivel de atención. Hablando un poquito acerca del fracaso de plan de hidratación oral, la causa más frecuente de falla en esta terapia por vómitos se debe a una administración incorrecta de la solución de rehidratación oral. Por ejemplo, administrar una gran cantidad de líquidos de manera rápida, por lo que la mejor forma de controlar el vómito es administrar lentamente, como les comentaba, con una cucharadita cada 2 a 3 minutos. Y bueno, los datos que nos hablan de fracaso del plan de rehidratación oral son el gasto fecal mayor a 10 mililitros por kilogramo por hora, vómitos persistentes o intensos, balance hídrico negativo, ingesta insuficiente de solución de rehidratación oral debido a la fatiga o a la letargia, el que el paciente ya no acepte o no tolere la vía oral, distensión abdominal y o ausencia de ruidos hidroaéreos, el que después de las 4 horas de tratamiento persistan los datos de deshidratación y la presencia de oliguria o anuria. El plan C ya es un tratamiento que se requiere en la deshidratación grave. Esta puede ir con o sin choque, pero en este caso el paciente ya debe ser hospitalizado para recibir atención por personal debidamente capacitado, ya que estos pacientes tienen un alto riesgo de muerte en pocas horas si no se les atiende adecuadamente. Por ello es necesario el tratamiento inmediato. Este consiste en solución salina al 0.9% o de lactato de Ringer, 20 mililitros por kilogramo en 10 a 15 minutos. En estos casos se administran máximo 2 bolos y en el caso en el que se puede pasar a 3 bolos es en casos de cólera. Posterior a controlar la fase de choque, el manejo de deshidratación grave se continúa con solución polielectrolítica estándar y en pacientes con choque no se debe colocar esta solución polielectrolítica estándar en bolo debido a la cantidad de líquidos iniciales que se necesita para manejar el choque y que la concentración de potasio de esta solución es mayor, por lo cual nos puede producir eventos adversos por hipercalemia como podrían ser arritmias cardíacas. Bueno, esta ya se administra por vía intravenosa o intraósea cuando no se puede acceder rápidamente a una vía intravenosa. Al remitir el choque, se da solución de rehidratación oral de 5 a 10 mililitros por kilogramo en cada hora, mientras continúan con los líquidos intravenosos. Y es importante continuar con la lactancia materna en cuanto el paciente se encuentre en condiciones. También se debe estar evaluando constantemente la clínica y el balance hidroelectrolítico y al completar la terapia intravenosa evaluamos al paciente para determinar si puede pasar ya a un plan A al B o si definitivamente debe continuar con el plan C. Los criterios de hospitalización en este caso son sospecha o confirmación de bacteriemia o sepsis, alteraciones neurológicas como pueden ser letargo o crisis convulsivas, vómitos persistentes o de contenido biliar, fracaso del tratamiento con solución de rehidratación oral, sospecha de patología quirúrgica, enfermedades de base relevantes como pueden ser malnutrición, enfermedad renal, diabetes o inmunosupresión, que el paciente sea menor de 2 meses o que tenga alguna enfermedad concomitante como neumonía, malaria o meningitis. De igual forma, si el gasto fecal es elevado o si los familiares no son aptos para cuidar al paciente. Por eso en estos casos también es bien importante no solo centrarnos en el paciente, sino también saber observar en qué estado se encuentran los cuidadores. Por ejemplo, si llega una madre que está muy nerviosa y que además vive en un lugar de difícil acceso a atención médica, rápidamente tenemos que tomar esto como un factor de riesgo para el paciente, por lo cual no debemos dejarlo ir. Es mejor hospitalizarlo, estarlo observando y esperar tal vez a que la madre o el cuidador en este caso se tranquilice y ya sea capaz de seguir las debidas indicaciones que se le den en caso de darle de alta. Los criterios de egreso son buena tolerancia oral, la reversión de los signos de deshidratación, desaparición de la sed, la presencia de micción, disminución del número de evacuaciones, tanto en volumen como en frecuencia,
Lo que les comentaba, una vez que ya los cuidadores están tranquilos y que ya los sensibilizamos, que ya los educamos, les hablamos de los criterios de riesgo y de los cuidados para el paciente y la accesibilidad a un seguimiento médico. Ahora veremos algunas consideraciones importantes que también menciona la guía. La primera es que las características de inicio y la duración de los síntomas pueden reducir el diagnóstico diferencial del organismo. Este esquema de aquí es muy bueno, ya que, por ejemplo, nos habla de casos de diarrea acuosa. Dependiendo de sus características, son de los agentes etiológicos que podemos sospechar. Son algunos de los que ya comentamos, pero de igual forma les dejo el esquema. Yo creo que vale la pena analizarlo con detenimiento. También se nos habla sobre que la aparición de los síntomas dentro de las 6 horas de la exposición a la fuente bacteriana normalmente indica la presencia de una toxina preformada, comúnmente producida por una especie de estafilococos o bacilos. Un pH de heces de 5.5 o menor o la presencia de sustancias reductoras indica intolerancia a los carbohidratos. Esto generalmente es de naturaleza transitoria. Los neonatos o lactantes pequeños con deshidratación moderada, infección sospechada con E. coli enterohemorrágica o diarrea con sangre es muy importante, deben hospitalizarse. Los agentes antimotilidad no están indicados de forma rutinaria para la diarrea infecciosa, excepto en casos refractarios de infección por Cryptosporidium. Y el mecanismo patogénico de los virus, tales como rotavirus, adenovirus y norovirus, es fundamentalmente osmótico. Si llega una madre y refiere una diarrea explosiva que incluso se sale del pañal y que además tiene rosaduras en la zona, indicador de una acidez de las heces, casi seguramente podemos deducir que es una infección por rotavirus. Esta parte de aquí me parece muy interesante, y es que los estudios confirman que la realimentación temprana acelera la recuperación. Anteriormente se tenía la idea errónea de que se debía tener en ayuno al paciente durante las primeras horas del tratamiento. Ahora se sabe que esto pues estaba totalmente equivocado y que la realimentación temprana favorece la recuperación en casos de diarrea, además de que muchas de ellas son autolimitadas y no requieren terapia. Y la terapia de rehidratación oral, como ya lo mencionamos en múltiples ocasiones, es la piedra angular del tratamiento de la diarrea, especialmente para las infecciones del intestino delgado, que producen un gran volumen de heces acuosas. Y bueno, ya estuvimos hablando de que no es necesario dar antibiótico a todos los pacientes, primeramente porque la mayoría de las veces son diarreas de etiología viral, y que incluso si fuera producida por alguna bacteria, no está indicado prescribir antibióticos al 100% de los pacientes, ya que independientemente de que sea bacteriana, también suele autolimitarse. Pero en quienes sí nos interesa o está justificado dar un tratamiento antibiótico. Bueno, este grupo de pacientes es aquellos menores de 3 meses con riesgo de propagación sistémica de salmonela en lactantes menores de 6 meses, inmunodeficiencia, como podría ser por HIV o SIDA, en desnutrición, por diseminación extraintestinal, sospecha o confirmación de sepsis, asplenia anatómica y funcional, tratados con corticosteroides o inmunosupresores, enfermedad intestinal inflamatoria, diarrea prolongada por patógenos específicos, alguna enterocolitis pseudomembranosa asociada a Clostridioides difficile, giardiasis, amibiasis disenteriforme o cólera, por diarrea invasiva de inicio agudo, sanguinolenta o mucosa, con leucocitos polimorfonucleares en heces o con fiebre alta, o por algún aislamiento en coprocultivo de Shigella. Esto que les comenté pueden encontrarlo también en esta tabla que habla sobre las recomendaciones justificadas de antibióticos, en qué casos sí darlos, en qué casos no es tan recomendable. De igual forma les da el antibiótico de elección, las dosis y días de tratamiento, los antibióticos alternos. La dejo aquí por si gustan revisarla más a detalle. En cuanto a la terapia coadyuvante, principalmente hablando de antieméticos, la guía recomienda el uso de ondansetron para disminuir los síntomas de náuseas y vómito, como dosis única previo al inicio del tratamiento de rehidratación oral. Esta se administrará de esta forma: con un peso de 8 a 15 kilos se dará 2 miligramos
de 15 a 30 kilogramos se dará 4 miligramos y mayor de 30 kilogramos ya se puede dar 8 miligramos. Este está contraindicado en deshidratación grave, convulsiones, sepsis o abdomen agudo. La loperamida no se recomienda por sus efectos graves, como hilio paralítico en niños. El caolín y salicilato de bismuto no se recomiendan. Se recomienda también el tratamiento coadyuvante con racecadotrilo en diarrea aguda a dosis de 1.5 miligramos por kilo, administrados por vía oral 3 veces al día o cada 8 horas. Este se recomienda en niños mayores de 3 meses con diarrea acuosa, moderada o grave como adyuvante a la rehidratación oral. Se recomienda también los productos sin lactosa, ya que reducen la duración de la diarrea. Por ello, en lactantes, la fórmula que se le dé debe ser sin lactosa, ya que ha demostrado reducir la frecuencia de las evacuaciones, más que nada por esa intolerancia a la lactosa consecuente de la diarrea que ya estuvimos hablando. Se recomienda también la administración de zinc a dosis de 5 miligramos, ya que esto muestra efectividad en la reducción de la duración de la diarrea, así como en el número de evacuaciones y disminuye los episodios de vómito. También es importante comentarle esto a los cuidadores. Se recomienda el uso de plátano verde cocido como adyuvante al tratamiento estándar de la diarrea aguda, ya que disminuye la duración del cuadro clínico y reduce el número de hospitalizaciones. También se recomienda el uso de lactobacilos en diarrea acuosa y en diarrea asociada a antibióticos, justamente por ese daño a las vellosidades intestinales de las que también estuvimos hablando. No se recomienda el uso de antibióticos cuando se utilizan lactobacilos, ya que estos pierden su efectividad, y se recomienda reanudar la alimentación lo antes posible después de la rehidratación oral o la rehidratación intravenosa. Gran detalle, no se recomienda la administración de vitamina A, ya que no representa ningún beneficio para la prevención de la diarrea aguda. Esto hay que tenerlo muy presente porque después es muy común que las madres o los cuidadores acuden al médico preocupadas porque el niño no está comiendo bien o porque aparentemente ya se solucionó la diarrea pero se está presentando hiporexia o come muy poco. Aquí es muy importante comentarles que pues el niño se siente mal. Todos nos hemos enfermado alguna vez y hemos tenido hiporexia. El niño, mientras esté bien hidratado y esté recibiendo los cuidados, no se va a morir si 1 o 2 días no quiere comer como lo hace normalmente. Entonces, si van al médico y el médico les receta vitaminitas para que recuperen el hambre, corran y cuéntenselo a quien más le tengan confianza, porque obviamente eso no le va a ayudar. El hambre va a volver por sí sola. Solo hay que tener mucha atención en mantenerlo bien hidratado. Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Les agradezco la atención y su visita al canal. Espero que este contenido les sea de utilidad. Si es así, les agradecería demasiado se suscriban al canal, me apoyen con un like o compartan para que este video llegue a más personas. De momento me despido. Nos vemos en un próximo video.